Bienvenidos a After Keynote, un podcast para hablar de tecnología con contexto, sin ruido, sin titulares fáciles y sin tener que elegir entre ser un fan ciego o un hater profesional. Hoy quiero empezar con una historia que para mí resume bastante bien el momento actual de Apple. Lo que pasó con la inteligencia artificial desde la conferencia de desarrolladores 2024 hasta 2026. Porque durante estos 2 años hemos escuchado de todo. Que Apple estaba acabada, que Siri era una vergüenza, que OpenAI y Google le habían pasado por encima, que Apple no sabía hacer inteligencia artificial, que ya tiene cuento, que había vendido humo, y también lo contrario, que Apple lo tenía todo calculado, que estaba esperando el momento perfecto, que la privacidad lo justificaba todo, y como suele pasar, ni una cosa ni la otra. La realidad está en un punto bastante más incómodo. ¿Apple llegó tarde en algunas cosas? Sí. ¿Prometió demasiado pronto otras? También. Pero estaba intentando resolver un problema distinto al de sus rivales. Y la pregunta del episodio es realmente, ¿Apple llegó tarde a la inteligencia artificial o simplemente se negó a jugar la misma partida que OpenAI, Google y Microsoft? Y para responder hay que volver a 2024. Y es que en junio de 2024 Apple presenta Apple Intelligence, esa famosa Apple Intelligence, de la que tanto han habido memes y tantas situaciones a través de las redes sociales y de lo que uno también se cansa. Aunque lo entiendo, en el proceso lo entiendo. Y lo interesante es que no lo vende como un ChatGPT dentro del iPhone, lo vende como un sistema de inteligencia personal integrado tanto en el iPhone, el iPad y el Mac. Y la diferencia parece pequeña, pero es clave, porque Apple no estaba diciendo vamos a tener el modelo más listo del mundo. Estaba diciendo vamos a meter inteligencia generativa dentro del sistema operativo con acceso al contexto personal, a tus aplicaciones y a lo que estás haciendo. Y Apple lo presentó como una inteligencia artificial para escribir mejor, resumir notificaciones, generar imágenes, entender fotos, ayudar en aplicaciones y transformar a Siri. Y eso es lo que no se vi. Y ahí está el punto central. Siri no iba a ser simplemente una voz más natural, y la promesa era que Siri entendería el contenido de la pantalla, tendría contexto personal, podría actuar dentro y entre aplicaciones. Y Apple puso ejemplos como añadir a contactos una dirección que acabas de recibir el mensaje, encontrar el podcast que alguien te recomendó, buscar información en correos, enviar fotos, vamos, lo que está llegando este año. Y si lo piensas bien, es mucho más difícil que responder una pregunta puesta en general. Un chatbot puede inventarse una respuesta sobre historia, resumir un texto o ayudarte a escribir un correo. Pero una Siri realmente útil tiene que entender tu dispositivo, tus aplicaciones, tus permisos, tus datos, tu pantalla, tus intenciones, y además tiene que hacerlo pues sin romper tu privacidad ni cargarse la experiencia del sistema, claro. Y aquí es donde quiero plantear una de las cuestiones que más me he encontrado en muchos podcasts y que más me ha chocado. Y es que la gente a día de hoy sigue confundiendo Apple Intelligence y Siri AI. Bueno, la inteligencia artificial está de Siri que presentaron en la conferencia de desarrolladores 2026. Y la confusión que todavía sigue presente es que la escucho en todos los podcasts. Y aquí vengo yo a ordenar conceptos, porque ha habido muchísima confusión. Apple Intelligence es el sistema general, como un paraguas dentro del que igual están unas herramientas de escritura, resúmenes, edición de fotos, generación de imágenes, lo de los emojis, Visual Intelligence, funciones en mail, mensajes, fotos, Safari, etc. Y Siri AI, en cambio, es la nueva Siri construida sobre Apple Intelligence. Es una parte de Apple Intelligence, sí, pero no todo es Apple Intelligence. Y de una forma más fácil para que se me pueda entender, Apple Intelligence pues, es la infraestructura y el conjunto de funciones, y Siri es el asistente que usa esa inteligencia para hablar contigo, para entenderte, entender tu contexto y actuar en el sistema. Y esta diferencia es la que nos separan otros podcasts a analizar. Importa mucho porque es lo más importante realmente. Apple Intelligence ya está disponible, entonces la nueva Siri también, y no. Obviamente en 2024 Apple fue sacando funciones poco a poco, pero la parte más ambiciosa de Siri
que es esa que te entiende, que ve cosas en la pantalla, toma acción entre apps. Pues eso no llegó nunca. Y es lo que realmente se está presentando ahora. Y por tanto, yo pienso que hay un problema de comunicación. Y es el mayor de los problemas. Porque Apple no solo anunció una visión, enseñó como si ya estuviese hecho, o gente que decía que lo había probado. Y yo sí que me lo creo. Porque realmente son gente que estuvo allí y que iba a probar estas tecnologías. Y el problema realmente viene en la infraestructura. Y es que no tenían lo necesario para escalar este sistema. Esa es la realidad. Bueno, pero en marzo de 2025, Apple reconoce oficialmente que algunas mejoras de Siri se retrasarán hasta 2026. No hablamos de funciones menores, hablamos precisamente de la Siri más personalizada, la que entiende el contexto personal y puede actuar dentro y entre aplicaciones. Y esto fue importante por una razón. Apple había mostrado esas capacidades en 2024 como una de las grandes piezas de Apple Intelligence. Era el corazón emocional del anuncio. Y la reacción fue bastante dura, porque en redes sociales se simplificó a Apple vende humo y no da lo que promete, y Apple pues no está cumpliendo con su promesa. Y en cierta parte pues es real, ¿no? Hay una parte de verdad. Apple generó una expectativa que no pudo cumplir pues en el ciclo previsto. Y también hubo críticas por marketing, ya es que en 2025 el organismo estadounidense, el National Advertising Division, recomendó a Apple modificar afirmaciones como disponible ahora, porque podía transmitir pues que funciones de Apple Intelligence estaban disponibles cuando realmente no lo estaban. Y fue ese famoso, el dispositivo, que creo que fue el 16, si no recuerdo mal. Sí, cuando se lanzó, hecho para Apple Intelligence. Y la gente lo que criticaba es que lo más importante, esa Siri más personal, más contextual, pues realmente en ese dispositivo no está. Es que a día de hoy tampoco está, porque recordemos que está en beta, la Unión Europea no ha llegado y veremos si llega, porque tiene que haber un acuerdo con la Unión Europea. Mi opinión, para mí, uno de los mayores errores recientes de Apple. No necesariamente por llegar tarde, sino por enseñar demasiado pronto una función que dependía de muchas piezas no resueltas. Y eso es raro, sinceramente, porque Apple históricamente suele anunciar un producto cuando realmente ya está acabado. De hecho, esa ilusión de los fans de Apple cuando termina una keynote, de ahí el nombre del podcast, y la gente ya lo tenía disponible. Eso era emocionante para personas como yo, que estamos en el ecosistema de Apple y probamos todas las betas. En redes el relato se partió en dos extremos. Por un lado, Apple no tiene inteligencia artificial. Y esa frase pues se repitió muchísimo. Pero obviamente eso tampoco es verdad. Apple tenía modelos, tenía funciones generativas, tenía procesamiento en el dispositivo y estaba construyendo infraestructura para la inteligencia artificial privada en la nube. De hecho, es lo que se acaba de presentar ahora. En 2024, Apple explicó que su sistema usaba modelos especializados para tareas cotidianas, incluyendo un modelo de unos 3.000 millones de parámetros, que hoy en día no es nada, y un modelo mayor en servidores con Private Cloud Compute. Por otro lado, Apple tenía todo planeado. Eso tampoco es exacto, obviamente. Si lo hubiera tenido todo controlado, la Siri contextual de 2024 no se habría retrasado públicamente. Y para mí, pues hubo un fallo de planificación, de calidad, de arquitectura y probablemente una mezcla de las tres. Pero por otro lado, sí que pienso, sinceramente, honestamente, que la realidad es que Apple sí estaba trabajando en una estrategia de IA muy, muy Apple, pero subestimó la dificultad de convertir esa visión en un producto fiable dentro de sus propios estándares. Y la idea clave del podcast, pues lo que quería yo plasmar aquí es que Apple no estaba sin IA, pero tampoco estaba lista para cumplir la parte más ambiciosa. Porque si te pones a ver las presentaciones de aquellos momentos, otros que sí que estaban en la inteligencia artificial, que sí que tenían servidores, que sí que tenían todo, y a los que se aplaudía, ellos tampoco la tenían. A día de hoy está llegando ya a cuentagotas, y igual que CDI tiene problemas en la Unión Europea, Gemini Intelligence también lo tiene. Microsoft, que tenía ese famoso recall que luego echó para atrás y demás, no ha llegado tampoco.
y todo al final en cloud, en OpenAI y demás, se conecta a través de conectores MSP. Realmente ese conocimiento del contexto personal y demás no está logrado como integración en los sistemas operativos o todavía no es público en versiones en producción, sino en beta a lo mejor, y acabarán llegando obviamente, pero de momento no están. Y la estrategia de Apple no era ganar tampoco en benchmarks, sino controlar la experiencia, porque Apple no compitió exactamente en la misma liga que otros, que vendieron modelos generales, cuanto más inteligentes mejor, y sin embargo Apple vendió integración. Su estrategia tiene varias capas. La primera, modelos en el dispositivo, que permite latencias bajas, privacidad, funcionamiento sin depender siempre de la nube y una sensación más integrada, pero también limita lo que puedes hacer, porque en un iPhone obviamente no tienes la RAM, no tienes ese procesador tan potente, no tiene lo que tienen los grandes centros de datos, obviamente. Tampoco podemos pedirle peras al horno. Una segunda capa que sí que es Private Cloud Compute, que cuando el dispositivo no puede resolver una tarea, Apple puede mandarla a servidores con Apple Silicon diseñados para preservar la privacidad. Y la promesa es que los datos no se almacenan ni se comparten con Apple y que la petición solo va a la nube cuando hace falta. Y hay una tercera capa de modelos externos, ya que en 2024, cuando se vio la integración con ChatGPT para ciertas tareas, en 2026 habla también de abrir frameworks para que desarrolladores puedan usar modelos de Apple u otros proveedores que encajen con los protocolos propios de Apple. Y esto es importante porque Apple no necesita que su modelo sea el mejor en todos y puede decidir cuándo usar uno local, uno en la nube o cuándo apoyarse en modelos externos. Y una cuarta capa que no se mencionó tampoco mucho en los podcasts y en vídeos de YouTube y en otras personas, que es la de los app intents y los desarrolladores. Y es la parte menos llamativa para todo el tema de las redes sociales, pero quizás la más poderosa. Cuando comparan Android 17, iOS 27 y demás, no están teniendo en cuenta todo lo que está haciendo Apple por detrás en el sistema operativo. Y quizás lo más importante es esto. Para que Siri haga cosas reales, las apps tienen que exponer acciones y contenido. Si una aplicación no le dice al sistema qué puede hacer, pues Siri pues, no va a saber lo que puede hacer. Siri tendrá que tener las acciones que hacen cada una de las aplicaciones y a partir de eso actuar sobre esas aplicaciones. Y bueno, otro de los puntos, la inteligencia artificial de Siri como reinicio de la promesa. Y es que en la WWDC 2026 Apple presenta la inteligencia artificial de Siri como una Siri más capaz, más personal, y ahora sí habla de una experiencia más conversacional, con respuestas más ricas, búsqueda de información, conciencia en pantalla, acciones de aplicaciones y acceso a conocimiento actualizado de la web. Apple, ¿cómo lo ha planteado? Pues Apple lo plantea como una Siri que puede responder sobre lo que estás viendo, buscar datos en mensajes, en mail, en fotos y en otras aplicaciones. Puedes continuar una conversación entre el Mac, el iPad y el iPhone, todo con tu contexto personal, y puedes invocarlo en el iPhone, por ejemplo, en el botón lateral, desde la Dynamic Island, y en iPad y en Mac, una cuestión muy interesante que se integra con Spotlight y con otros menús contextuales. Entonces, esa integración como mucho más natural de lo que han enseñado otras alternativas como Microsoft, que de hecho las está retirando. Muy curioso. Y esto es exactamente el tipo de inteligencia artificial que Apple quería en 2024, pero yo pienso que no llegó. No llegó y fue más ambicioso de lo que realmente debería haber sido. Y hay un detalle clave, y es que Siri no llega igual a todo el mundo tampoco. Según la propia página de Apple, Siri llega primero en inglés, en beta, requiere un dispositivo compatible con Apple Intelligence y no estará inicialmente disponible en la Unión Europea por el momento, aunque parece que hay un atisbo de optimismo porque Tim Cook estaría hablando con responsables de la Unión Europea y esperemos que por ese lado todo salga bien. Pero algo que sí que hay que dejar claro, tanto Apple Intelligence como Siri AI se van a ejecutar en todos los dispositivos en los que Apple Intelligence es compatible. Sin embargo,
desde el 15 Pro en adelante. Y habría que verlo en iPad, que son todos los chips M, creo, y en Mac igual. Pero luego hay ciertas funciones como la de un dictado y unas voces expresivas de Siri que son cuatro tonterías que algo tendría que tener Apple, ya sabemos cómo es, que deja reservado al 17 Pro en adelante y unos chips especiales y no pasa nada, no pasa nada. Pero en muchos podcasts no paran de repetir que no, que esto solo es a partir del 17 Pro en adelante, no, porque realmente cuando no puede ejecutar algo en local, como expliqué antes, pues lo hace a través de su nube privada. Y en principio todos los que tengan Apple Intelligence a partir del 15 Pro en adelante pueden ejecutarlo. Que muchos dicen, por ejemplo, no, porque Google en todos los dispositivos va a poder con Gemini Intelligence y todo esto, no, es mentira. De hecho, ha sido Google más agresiva, porque a partir de 12 gigas de RAM necesitas un procesador compatible con Nano V3 y demás, podrás ejecutar Gemini Intelligence. Sin embargo, Apple, a partir de 8 gigas de RAM, que es lo que tiene el 15 Pro, ya puede ir a la nube privada. Pero como Google no tiene esa nube privada, porque realmente su nube es como ese pedazo de infraestructura, pues directamente busca que ciertas guías locales sean de 12 gigas de RAM y ciertas características que ahora no recuerdo, las que puedan ejecutar todo este tiempo. Y por otro lado, los modelos de Apple no quedaron nunca claros. Es decir, no sé si es que lo comunicaron mal en la Keynote, no sé si no se entendió, pero mucha gente no ha sabido realmente si realmente Siri es Gemini, si Gemini es otra cosa distinta o qué ha pasado en este tema. En 2024, por ejemplo, Apple, que habló de modelos especializados dentro de Apple Intelligence, el informe técnico describía un modelo en dispositivo de alrededor de 3.000 millones de parámetros y un modelo mayor en servidores para Private Cloud Compute. La idea, pues, tareas rápidas y privadas en local y unas tareas más pesadas en la nube privada. Sin embargo, no llegó en su momento, llegó como llegó, que no iba, no iba bien. Hay que ser claro, no llegó bien en los dispositivos. Había funciones que eran útiles, yo las uso, soy el primero que las usa, pero no llegó bien. 2025, Apple publicó una evolución de los modelos con más capacidades multimodales, más idiomas, llamadas a herramientas y un framework más útil para desarrolladores. Y ahora ya en 2026 pues se presenta la tercera generación de los Apple Foundation Models, que según Apple es una familia de 5 modelos creada en colaboración con Google, que va desde modelos en dispositivo hasta modelos de servidor en Private Cloud Compute. O sea, está claro que lo que estoy ahora mismo leyendo sobre las especificaciones de sus modelos dejan claro que esto no es Gemini. O sea, estos son modelos de Apple y que corren servidores privados de Apple. Y lo que más llama la atención es el modelo Apple Foundation Model 3 Core Advanced, que es un modelo en dispositivo de 20.000 millones de parámetros con arquitectura dispersa, que no activa todo el modelo cada vez, sino entre 1.000 y 4.000 millones de parámetros según la petición. Bueno, dicho en castellano, Apple intenta meter un modelo grande en el dispositivo sin pagar siempre el coste completo de un modelo grande. Y también hay ciertos modelos que lógicamente necesitan más cómputo y más cosas, pero lo que hablábamos antes, ¿para qué vamos a necesitar esto? Para cosas realmente complicadas. Esto pues se va a ejecutar en servidores de NVIDIA, sí, en la nube de Google. Pues sí, pero la nube de Google no es la nube que puede ver todo el mundo, que Google puede acceder. Es la nube privada de Apple, pero que está alojada en Google. Como ahora mismo iCloud, que está en Amazon y en su AWS, creo que se llama, y otros están en Azure y algunos tienen ahora ya servidores de Grok porque les sobran y no hay ningún problema. Si Apple no tiene la infraestructura, puede alquilarla y eso no es un problema. Y bueno, hasta aquí creo que ya me he explayado mucho. Son 20 minutos de podcast, pero quería dejar claro todo esto antes de empezar con otros podcasts, quizás de temáticas más concretas, pero es un tema que ha generado controversia y que creo que no se ha explicado bien. No se ha explicado bien en diversos medios.
que me sorprende porque son medios reputados en podcasts, en youtubers, al final la gente se queda con lo de las redes sociales. Y me gustaría acabar el podcast con una reflexión de que a veces en redes sociales leemos cosas que no son ciertas, que no hemos contrastado, y más con todo este tema de la inteligencia artificial, y las acabamos tomando como algo cierto, como algo objetivo, como algo que es así. Yo animo a las personas a leer, a contrastar y a saber lo que a formar su propia opinión y a contarla en medios como este porque es un gran ejercicio. Nada, gracias por escucharme y hasta el final mi primer podcast, y intentaré grabar sobre cosas más específicas, sobre temáticas interesantes como esta, sobre la tecnología, hablando con calma, de forma distendida y dando mi opinión y que nadie coarte la opinión de nadie. Un saludo y hasta el próximo.